Sí, profe, sí estamos acá. Ok. Bueno, vamos a hablar hoy del estudio técnico. Bueno, les cuento que hoy el internet ha estado terrible, pero yo creo que Dios permita que todo salga bien, ¿vale? Bien, buenas noches a todos los presentes. Vamos a iniciar con el estudio técnico. ¿A qué le llamamos estudio técnico? A ver, ¿quién me dice? Si alguien sabe, tiene una idea, adelante, si no, no hay problema. ¿A qué le llamamos estudio técnico del proyecto? A ver. Sería más enfocado a revisar la población a la que va, en la que está aplicando la inversión. Bien, la población. Bueno, esa es una parte apenas del estudio técnico. A ver, ¿qué es el estudio técnico? Recuerden que, bueno, antes de continuar, quiero que me recuerden lo que hablamos el, lo que hablamos el 22, el jueves pasado. A ver, el jueves pasado. A ver, el jueves pasado, ¿qué hablamos? A ver, Karen Juliet, ¿qué hablamos el jueves pasado? A ver, ¿de qué hablamos? A ver, Harold, Harold, adelante. Aló, aló, No. sí, te copio, Harold, cuéntame. ¿De qué hablamos? Recuérdame la clase pasada, rapidito así. Pues yo lo algo que me acuerdo es que estábamos hablando a base del tema del mercado, del estudio del proyecto en sí. Y pues más que todo fue eso, así que me acuerde. Bien, ok, a ver, gracias, Hola, Harold. profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estábamos viendo como la primera parte del estudio de mercados, vimos el tema de la competencia, de los clientes potenciales, de cómo se empieza a realizar el estudio, de que hay que tener en cuenta los costos, las ganancias. Bueno, eso fue lo que vimos. Bueno, muy bien. ¿Algo más? A ver, algo más. A ver, hablamos del... El tipo de actividades económicas también lo hablamos. Muy bien, claro que sí. Muy De bien. un análisis situacional. Muy También bien, hablábamos de eso. exactamente, Heidi. ¿Qué más? Excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hablamos? Bien, entonces, en la clase pasada hablamos del estudio de mercado. Elemento fundamental. Hola, profe, ya estoy en casa. Bien, bien, ok, hijo. Ay. Bueno, les cuento que se me partieron las gafas en dos. Miren, entonces toca aquí como acomodarnos aquí. Bien, entonces estábamos hablando del estudio de mercado. El estudio de mercado consiste en hacer un análisis situacional de diferentes aspectos del proyecto que están relacionados con el mercado. Y el mercado implica bien puesta en marcha, ¿verdad? Puesta en marcha de bienes, productos o servicios de acuerdo al desarrollo del objeto social de cada empresa, teniendo en cuenta, por ejemplo, el mercado, el precio, la competencia, los proveedores, los clientes, eh, la ubicación del proyecto, eh, el sector de la economía que vamos a mirar. Bien, hoy vamos a hablar de igual forma del estudio técnico. ¿A qué le llamamos estudio técnico? A ver, ¿quién me dice? Y era la pregunta que estaba haciendo primeramente. ¿A qué le llamamos estudio técnico? El Pues estudio técnico. Profesor Germán, buenas noches. ¿Tu merced me haría el favor de enviarme a mi grupo? Bien, el estudio técnico.
Pues creo yo que es como todo el estudio basado en documentos reales, estadísticas, en datos recopilados. A ver, datos recopilados. ¿Qué tipo de datos? A ver, ¿qué Pues tipo de datos? por ejemplo, ventas de años anteriores, unidades vendidas, en qué sector económico o estrato de población se vendió más el artículo, en qué época del año se comercializó más un artículo. Bien, De pronto lo que el profesor explicaba hace 8 días, de lo de la camisa hawaiana, que si se vende más aquí en Bogotá o se vende más en Cartagena, en la costa. Digamos que bien, ese tipo de estudio. bien. Ok, bien, bien. Esta clase de hoy, perdóneme, regreso al inicio, tiene un propósito, una meta definida, un objetivo. Y este propósito es eh, identificar los componentes, los elementos que conforman el estudio técnico, enmarcado dentro de las etapas de la formulación del proyecto. Entonces, primeramente, digamos que el jueves pasado, ¿verdad? ¿Cierto? El jueves pasado hablamos relacionado con con el estudio de mercado y todos esos elementos que tienen que aborda el estudio de mercado, que es la primera parte, ¿verdad? Eh, la primera parte de todos esos elementos, análisis o estudios que nosotros debemos hacer para, para emprender un negocio, emprender un proyecto, formularlo y luego llevarlo llevarlo, ¿verdad? Bien, ok, entonces, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, eh, el segundo elemento, el segundo estudio es el estudio técnico, llamado ingeniería de proyecto. Ojo, cuando ustedes escuchen el estudio técnico, están hablando eh, están hablando de la ingeniería del proyecto. Este estudio de proyecto o ingeniería de proyecto comprende, entre otros elementos relacionados con la producción de bienes. Ojo, producción de bienes. Bienes, productos o servicios. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Cómo se producen? ¿Qué se producen? ¿Cuánto se producen? Etcétera. La prestación de los servicios o los procesos de producción, entre otros, los cuales sin lugar a duda fortalecen la formulación de proyectos. Fíjense, este es un aspecto fundamental, un aspecto, eh, bueno, interesante a tener en cuenta, ¿verdad? A tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, en la producción de un servicio, en la producción de un servicio, prestación de o sea, para prestar un servicio hay que producirlo, ¿o no es así? Para prestar un servicio hay que producirlo. Y producir un servicio, ¿cierto? Producir un servicio entra en un proceso o varias etapas, ¿verdad? Para producir un bien, de igual forma entra en diferentes etapas o procesos de producción de ese bien o servicio. Bien, en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, este análisis del proyecto implica, implica ¿cómo se llama? Implica un análisis detallado, ¿verdad? Un análisis detallado, eh, minucioso, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Un análisis minucioso, ¿verdad? De la producción del bien, producto o servicio. En ese orden de ideas, eh, eh, el análisis técnico, el estudio técnico, ¿verdad?
llamado ingeniería de proyectos, nos va a conducir a 10 elementos fundamentales. Permítame compartir pantalla y quiero preguntar si me están escuchando, si estamos acá, si estamos. Acá estamos, profe. Ah, ok, listo. Con ese sí, Buenas noches, profe. sí. Quería hacerle una pregunta, ya llamó a lista, es que me conecté un poquito tardecito. No he llamado a lista, voy a llamarlo al final de la... Bueno. Lo voy a llamar a lista faltando 15 minuticos para terminar. Ya les dije que tenía que hacer una tarea. Bueno, bien. Bien, entonces... Bien. ¿Cuáles son esos elementos que tiene un estudio técnico, un análisis técnico? Ahí están. Primero se define el producto, es necesario definir el producto, el proceso de producción que se va a utilizar, la selección de la maquinaria y el equipo que se va a utilizar, la capacidad de producción que posee la planta, ¿verdad? Debe haber un programa de producción, unos requerimientos de insumos, unos requerimientos de servicio y unos requerimientos de mano de obra. Estos elementos deben tener unas características físicas que van reflejadas o se ven en el proyecto. Y por último, hay un plan general de implementación. Bien, en ese orden de ideas, el análisis técnico, la ingeniería de proyecto, busca determinar una función de producción óptima. Ojo, pregunto, a ver, ¿quién me regala la lectura, por favor, de la plantilla que estamos presentando en este momento? A ver, ¿quién me regala la lectura? Alguien que me colabore leyendo la plantilla. Ingeniería de proyecto. Bien, Uno de los suavecito. resultados de, Bien, sí, adelante. Uno de los resultados de este estudio de ingeniería será determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la producción del bien o servicio deseado. Para determinar la función de producción óptima, deberán analizarse las distintas alternativas y condiciones en que se pueden combinar los factores productivos. En particular, derivan del estudio de ingeniería las necesidades de equipos y maquinarias, del análisis de las características y especificaciones técnicas de la maquinaria, podrá determinarse su disposición en planta, layout. Bueno, bien. Sí, un momentito ahí. Gracias, dama. A ver, ¿quién me explica el eje central de la ingeniería del proyecto? A ver, primero que todo, ¿cuál es el objetivo general de la ingeniería del proyecto, del análisis técnico? A ver, ¿quién me dice? A ver, explícame lo que dice la plantilla. Alguien que me explique lo que dice la plantilla con sus propias palabras. Determinar de qué manera la producción es eficiente, eficaz, se optimizan recursos y demás en cuanto a la producción del bien o desarrollo del servicio. Muy bien. A ver, quiero otra opinión. Además, gracias. Bien. Entonces, la ingeniería del proyecto, como lo estaba hablando aquí el compañero, busca determinar la función productiva óptima. Miren, por ejemplo, un ejemplo absurdo, pero podría ser. Yo contrato a alguien, ¿verdad? Y le digo, a ver, yo contrato a alguien para que me haga una perforación en la pared, ¿cierto? Y contrato a una persona y yo le digo, bueno, haz la pared, haz la perforación en la pared, yo voy y vengo. Cuando yo vengo, encuentro la pared perforada y además daños colaterales. Y yo le pregunto al tipo, venga compañero, ¿y qué pasó aquí? Y entonces él me dice, mi hermano, usted me contrató para hacer la perforación en la pared.
Y yo le dije, sí, claro, pero no para que me tumbaras la casa. Y entonces, sí, pero no para que me tumbaras la casa. ¿Profe, estás? ¿Qué sucede? Profe, Cris, ¿cómo estás? El profe tuvo que salir a un problema que se le presentó. Entonces está diciendo que para tomar asistencia coloques tu nombre completo, número de cédula y el número de tu grupo para saber que te presentaste. Y ya tú te presentas internamente con tu grupo. ¿Listo, negro? Listo, parcerito. Vale, gracias, Charlie. Bien. Vale, Cris, todo bien. Entonces, cuando yo llego a la casa, encuentro que en la casa está la perforación y que además de la perforación hay daños colaterales en la casa. Y yo le pregunto a la maíz, compañero, ¿qué pasó? Me dijo, usted me contrató para hacer la perforación, ahí está la perforación. Yo le dije, sí, pero no para que me tumbaras la casa. ¿Y qué elemento utilizaste? Él utilizó dinamita para hacer la perforación. Yo hago una pregunta. ¿Esa fue la mejor solución? O sea, pregunto, ¿fue una solución? ¿Sí o no? A ver, ¿quién me contesta? A ver. No, no fue una solución. O sea, sí ¿Qué problema? sí fue una solución, pero ¿fue la mejor? No. ¿Por qué no fue la mejor solución? Porque me generó un problema. ¿Qué pasa? Muchas veces, en este caso, dice acá, determinar la función de producción óptima. La palabra óptima está relacionada con la optimización de los recursos, ¿verdad? El daño colateral implica de que no es óptimo el método que se utilizó. En este caso, se debe buscar un método, un proceso que sea eficiente y eficaz para el logro de los objetivos propuestos. En este caso, en un proyecto, el logro o el objetivo del proyecto es producir el bien o el servicio que se ha deseado bajo el término de eficiencia y eficacia, que implica, fíjense una cosa, ahora, esos dos elementos, yo quiero que me expliquen, por ejemplo, qué significa eficiente y qué cosa es eficaz. ¿Cuándo somos eficientes y cuándo somos eficaces? A ver, ¿cuándo somos eficientes y cuándo somos eficaces? A ver, díganme. Yo creo que me parece que la diferencia, la eficiencia está en el tiempo que uno gasta realizando una labor y la eficacia es la optimización de los recursos que también pues intervienen para el desarrollo de la labor, como optimizar los productos o los procesos. Bueno, fíjense una cosa. La eficiencia y la eficacia parecen, pero son distintos. La eficiencia, ¿verdad? Eficiencia hace referencia a la utilización o el empleo de un número menor de los recursos. Esa es la eficiencia. O sea, te doy 20 pesos para que me consigas 20 panes y tú con esos 20 pesos consigues 22 panes. Eso es ser eficiente. Y la eficacia hace referencia a la consecución de un objetivo o una meta de manera satisfactoria. O sea, no importa cuánto te gastes, tú eres eficiente cuando logras el objetivo. Cuando tú logras el objetivo, eres eficiente. Pero cuando tú logras el objetivo con menos recursos de lo que te han dado, ¿eres qué? Eficaz. Eres eficaz. Entonces, fíjate, ahora, la eficacia, ¿verdad? Por ejemplo, en términos de recursos humanos, para las compañías hay empleados eficientes y eficaces. ¿Cuándo son eficientes? ¿Cuándo es eficiente un empleado en una organización? ¿Cuándo es eficiente? Es eficiente.
Sí, Cuando sí. hace su Cuando, trabajo. ¿qué? Cuando hace su trabajo. Cuando hace su trabajo es eficaz. Y cuando hace más de lo que tiene que hacer es eficiente. ¿Me hago entender? Ah, pues yo Entonces, tenía. No, Ah, profe. ¿será que estoy equivocado? a ver, a ver, a ver. Eficiente es que hace su trabajo y eficaz que hace su trabajo con menos recursos y menos tiempo. Sí, sí, es así, es así. Es así, claro. Es Profe, pero no así. entendí porque su merced dijo primero que eficiente pues era que hacía su trabajo y eficaz que hacía más de lo que se le pedía. Y creo, no sé Bien, si bien. se equivoca. Bueno, mire, por ejemplo, sí, es que recuerden que, recuerden una cosa, que la eficacia y la eficiencia se mide en horas hombre, ¿sí? En horas hombre. O sea, cuánto tiempo emplea una persona para desarrollar una labor determinada. Eso es en términos de recurso humano. En términos de producción, la pregunta es cuántos recursos se emplea para elaborar un producto, un bien o un servicio. Y entonces, la eficiencia, ¿sí? La eficiencia hace referencia, en este caso, la eficiencia hace referencia al número menor de recursos. En este caso, ¿cuál es el recurso que tenemos en cuenta? ¿Cuál es el recurso que se tiene en cuenta cuando está trabajando una persona? Horas. O sea, si tú desarrollas un trabajo en las horas reglamentarias, pregunto, ¿eres eficiente o eficaz? A ver, ayúdenme. A ver, lo que decía el compañero ahora, la eficacia y la eficiencia. ¿Aló? ¿Me quedé solito o qué? ¿Aló? No, señor. No. Bien. No, profe, es que estamos meditando porque nos confundimos ahí. Bien, bien. Entonces, bueno, lo voy a repetir una vez. La eficiencia hace referencia a la utilización o el empleo de número de recursos. O sea, hace referencia a cantidades. ¿Verdad? El número, pero número menor. Por ejemplo, tengo dos empleados. Un empleado, ambos tienen 8 horas para trabajar y elaborar el mismo producto en 8 horas. En un día van a elaborar un producto. Pero resulta de que en 8 horas uno hace ocho panes, por decir algo, y el otro hace en esas mismas 8 horas, hace 10 panes. ¿Quién es eficiente y quién es eficaz? A ver. ¿Me puede repetir el ejemplo, profe? Qué pena. Bien, tenemos dos empleados y todos dos trabajan 8 horas. Un empleado hace 8 panes en 8 horas y el otro empleado hace 10 panes en las mismas 8 horas. ¿Quién es eficiente y quién es eficaz? Pues primero. Profe, eficaz el que hace los 10 panes en las 8 horas. Y eficientes Eso, los dos. ambos son eficientes, pero uno es eficaz. Excelente. Ya. Ambos son eficientes. Hicieron lo que le corresponde. Lograron el objetivo. 8 panes, 8 horas. Pero uno es eficaz porque hizo 2 panes más. ¿Me hago entender? Entonces, en la ingeniería del proyecto, ¿verdad? En la ingeniería del proyecto se busca la optimización de los recursos. Ahora, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de qué? Estamos hablando de mínimo 3 recursos. Un proyecto mínimo tiene 3 recursos: recurso financiero, recurso técnico, tecnológico y recurso humano. Entonces, cuando se utilizan los recursos, esos 3 recursos de manera óptima,
es cuando hay optimización, ¿verdad?, de los recursos. Bien, entonces la ingeniería de proyectos lo que busca es eso, es establecer procesos o busca hacer un estudio, ¿verdad?, en el proyecto que nos ayude a optimizar los productos, a optimizar los recursos a través de procesos de eficiencia y eficacia. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, en particular se derivan del estudio de ingeniería las necesidades de equipos y maquinaria. Recuerden, a ver, los equipos y las maquinarias, ¿a qué grupo pertenecen? ¿Recursos de qué tipo? Humano, financiero, técnico, tecnológico. Técnico o tecnológico. Técnico y tecnológico, muy bien. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una carretera, por decir algo, ¿no? Una carretera. Vamos a producir ese bien, la carretera. Entonces, es necesario mirar qué empleados, primero, qué empleados son más eficientes, qué maquinaria, en este caso, la fuerza de la máquina, qué maquinaria te puede producir mayor rendimiento en la carretera. ¿Ok? Bien. De igualmente, por ejemplo, hoy en día se trabaja con equipos altamente eficientes o eficaces. Eficientes. A ver, quién me dice otro? A ver, hoy en día, Eficaces. a ver, ¿por qué eficaces y por qué eficientes? Eficaz porque pues van a tener una mayor producción y eficientes porque funcionen bien. Bien, ambos son necesarios, pero es cierto, ambos son necesarios. Más sin embargo, ¿verdad? Ambos son necesarios, más sin embargo, las organizaciones buscan porque las organizaciones buscan la optimización de los recursos. ¿Ok? Bien. En este orden de ideas, es fundamental que se defina el producto como primer elemento. Definir el producto, ¿verdad? O los productos. A ver, alguien que me lea la diapositiva, por favor. ¿Quién me lee la diapositiva? Definición de producto. El producto deberá definirse desde el punto de vista de cómo se le conoce y comercializa en el mercado. Deberá definirse en función a especificaciones técnicas, normas técnicas nacionales, internacionales y propias. Deberá indicarse tolerancias de fabricación referidas a las especificaciones de manufactura. Las características propias del producto deberán inscribirse en la entidad competente. Patentes y marcas, protección industrial. Bien. En ese orden de ideas, los productos, ¿verdad? Los productos deben definirse desde el punto de vista como se les conoce y como se conoce en el mercado, ¿verdad? Como se comercializa. Si usted va a producir un bien o un servicio, usted debe tener en cuenta cuando me refiero al cómo, me refiero a la forma, es ese producto. ¿Por qué? Porque es fundamental saber cómo es ese producto porque si lo cambia, ¿verdad? La comercialización de ese producto podría estar en veremos, por decirlo de esa manera. Y la pregunta es ¿por qué? Obviamente porque recuerden que los clientes se casan con productos,
Y cuando hablo de que se casan, me refiero a que eligen sus productos y los quieren ver siempre como los miran. Por ejemplo, las especificaciones técnicas, las medidas, las referencias, los colores, el tamaño, la forma, etcétera. Esas especificaciones técnicas deben estar basadas en las normas técnicas nacionales e internacionales o propias. Por ejemplo, las marcas propias, algunos almacenes tienen unas marcas propias y esas marcas propias ayudan al cliente a identificar el producto en el mercado. ¿Por qué? Porque recuerden que cada producto es diferente de otro. Bien, los productos deben tener unas tolerancias de fabricación referidas a las especificaciones de manufactura. ¿A qué se refiere eso? El mercado no se puede inundar. No se puede inundar de productos, del mismo producto. Hay que establecer unas medidas, unos niveles, unos indicadores de tolerancia en las especificaciones de construcción de manufactura. En el caso de las características propias de los proyectos, de los productos, es necesario, ¿verdad? Es necesario que los productos sean competitivos y la competencia lo da en las patentes, en las marcas y las protecciones industriales. Usted no puede lanzar al mercado un producto que no sea conocido y si no es conocido, si es novedoso, tiene que afianzar al cliente relacionando su producto novedoso con uno que ya existente. Debe tener una patente y unas marcas de protección industrial a nivel comercial. Bien, es de suma importancia en el análisis técnico el proceso de producción. A ver, alguien que me lea, por favor, lo que hace referencia al proceso de producción. A ver, el proceso de producción. Proceso de producción. Adelante, El proceso adelante. de producción correcto se determinará en función de la definición previa del producto y tecnologías existentes. Principales tipos de distribución para los procesos de producción: por procesos, por producción, por producto, por posición fija y por variaciones. Bien, ok. Entonces, fíjense una cosita. Esto nos indica, generalmente la gran mayoría de productos que se producen en el mercado, que están en el mercado, pasan por este tipo de proceso, ¿verdad? Pero dice aquí, proceso de producción correcto. Si habla de correcto, es porque hay un proceso de producción de qué tipo, contrario a lo correcto. ¿Cuál es lo contrario, lo opuesto de correcto? Incorrecto. Incorrecto. ¿Y en qué consiste ese proceso de producción correcto? ¿Verdad? Hay una función de definición previa. Recuerde, usted no puede producir producto, puede hacer, poner cualquier producto que usted considere que bien o servicio lo puede colocar en el mercado. Lo puede comercializar. Lo que usted quiera, sí, pero recuerde, debe haber una definición previa de acuerdo a la tecnología existente, ¿verdad? Y de acuerdo a la tecnología existente y teniendo en cuenta los tipos de distribución y los diferentes procesos de producción que ya pueden ser por proceso, por producto, por posición fija o por variaciones. Esto significa de que la puesta en marcha de un producto en el mercado va a pasar por un proceso de producción correcto, definido, conocido. ¿Por qué? Porque te van a cuestionar y te van a preguntar cómo hiciste, cuál fue el proceso que tú llevaste, el proceso productivo que tú llevaste a cabo para la elaboración de ese producto. ¿Ok? Bien.
es necesario que tengamos en cuenta qué maquinaria y equipo, ¿verdad? Fíjense lo que hemos venido estudiando en el estudio técnico. ¿Qué maquinaria y equipo vas a utilizar para la producción de tu bien, producto o servicio? ¿Verdad? Si es una maquinaria o equipo de tipo económico, si es flexible, elástico, es necesario obtener algunos elementos de mantenimiento, que los insumos sean disponibles y que haya mano de obra, que la mano de obra se pueda conseguir. ¿Por qué? Por ejemplo, a ver, en el caso de las perforaciones tú montas una empresa que se dedique a perforar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso de petróleo? Perforaciones de pozos petroleros. ¿Ya? Bien. Si tú no tienes la mano de obra disponible, si tú no tienes los insumos, el torno, el tornillo y ese tipo de elementos que necesitas, la idea puede ser muy buena, pero es necesario que tú selecciones de manera correcta la maquinaria y el equipo. Que tengas unos recursos económicos y que haya flexibilidad y elasticidad en esa maquinaria. Si se te dañó una maquinaria, un equipo, una herramienta, ¿verdad? Si se te dañó, es necesario que tengas los repuestos, que la consigas, que la repares. Pero si se te daña y no tienes los medios, no es irreemplazable, entonces es mejor que no te metas en ese negocio y que esa maquinaria la deseches. Bien, para seleccionar la maquinaria y el equipo, por favor, léanme lo que está en los 1, 2, 3, 4, 5 elementos que hay ahí. ¿Qué debo conocer? ¿Qué debo saber? A ver, para seleccionar la maquinaria y el equipo, ¿qué debo saber? A ver, ¿qué me dicen? Adelante. Adelante. Selección de maquinaria y equipo. Será necesario conocer del proveedor catálogos con información técnica completa a fin de estimar correctamente producciones horarias. Será importante conocer el precio de la maquinaria seleccionada y las tecnologías alternativas. Conocer la capacidad de producción horaria. Conocer dimensiones y características físicas y operativas de los equipos y conocer las características del material que debe disponerse en las maquinarias o equipos. Bien, ok, gracias. Cuando usted va a seleccionar una máquina y un equipo, una herramienta, ¿verdad? Ese recurso usted debe conocerlo debe conocerlo como la palma de su mano. ¿Qué características tiene el material? Si es fuerte, si es débil, si está disponible, si no está disponible, dónde está disponible, quién lo vende, o sea, quiénes son los proveedores, si los proveedores tienen los catálogos en caso de que haya avería, riesgo de avería, los catálogos te puedan decir cómo corregir el error o la avería. Que haya información técnica completa, no a medias, completa, y se pueda estimar los correctivos del caso. Bueno, para todos es importante saber el precio de la maquinaria, ¿verdad? Puesto que si yo voy a seleccionar una maquinaria, un equipo, una herramienta, y esa maquinaria tiene un precio elevado, un costo elevado en el mercado, es necesario que yo sepa ese costo elevado, pero también pueda tener alternativas con respecto a ese costo elevado, que sea un costo medio, bajo, dependiendo también la calidad de la máquina y del equipo. Entonces, también es necesario saber, conocer cuál es la capacidad de producción que esa máquina me provee. ¿Cuánto me puede producir? Si yo compro una maquinaria, por ejemplo, un martillo, yo compro un martillo, yo sé que el martillo puede resistir X cantidad de golpes, por decir algo, y me cuesta tanto. Hay otros martillos que resisten menos, son más económicos, pero la pregunta es, ¿cuál de los dos martillos, el más costoso, el más económico, compro de acuerdo al desarrollo del trabajo, la producción
o la producción que yo voy a establecer en la elaboración de mi producto. Bien, entonces tener en cuenta ese tipo de situaciones. Bien. Además, debo conocer, por ejemplo, recuerde que estas máquinas, equipos, herramientas, motores, lo que tiene que ver con los motores, con ese tipo de máquinas eléctricas, con herramientas eléctricas, consumen energía, ¿verdad? Consumen energía, consumen gas, consumen aire, etcétera. Es necesario que yo tenga en cuenta el consumo de energía eléctrica o cualquier servicio que me puede estar generando, que cuando yo lo utilice, el consumo de ese servicio a través de la máquina me genera un costo, ¿verdad? Me genera un costo. Yo debo determinar si el costo total de las instalaciones de los equipos, el costo total del consumo de los equipos, de esa máquina, de ese equipo, de esa herramienta, de ese motor, etcétera. Bien. Otro aspecto importante es la capacidad de la planta. Una planta puede ser, por ejemplo, a ver, pregunto, ¿qué es una planta? A ver, ¿a qué le llamamos planta? ¿Qué sería una planta? El lugar de producción donde está la Muy maquinaria, bien, donde se desarrolla muy la bien, mano muy de bien. obra. Sí, señor. La planta es el lugar, ya sea bodega, ya sea casa, ya sea apartamento, ya sea patio, ya sea terreno, donde yo tengo el espacio para que mi maquinaria y equipo funcione de producción. Es necesario y vuelve otra vez, aparece la eficiencia de cada proceso, ¿verdad? Bien, bien. Entonces, la capacidad de la planta. Por ejemplo, bien, una producción de abonos. Si yo produzco abono, la producción de abono, por decir algo, ¿no? Tengo una planta que tiene una capacidad de 20 toneladas, 30 toneladas, etcétera. Y entonces yo tengo un cliente o varios clientes que me han aumentado la producción. Es necesario que yo tenga en cuenta si la planta tiene la capacidad la capacidad para producir el tipo de abono, o en este caso yo digo abono, pero cualquier cosa que sea que yo, por ejemplo, si hago empanadas, mirar a ver donde yo hago mis empanadas, mi cocina que tiene, ¿cómo se llama? El horno que tiene la estufa y ese tipo de cosas, tiene la capacidad para producir la cantidad de empanadas que yo deseo producir durante un tiempo determinado, para satisfacer las necesidades determinadas de un cliente en un momento dado. Entonces, la capacidad de la planta es fundamental. En ese orden de ideas, se destaca que cómo distribuyo yo planta, ¿verdad? Bajo un principio básico de distribución de la planta, es necesario que yo tenga en cuenta la integración total, obviamente, la totalidad del área de la planta, la distancia mínima, cómo hay. En este aspecto, jóvenes, hay un elemento fundamental de la distribución de la planta, es la forma como yo distribuyo el espacio. Ahora, la distribución del espacio en la planta se hace necesario para yo a esa distribución tomar en cuenta la capacidad de la planta. La capacidad de la planta. ¿Cuánto, cuánto espacio me provee la planta a mí? Uno. Y segundo, la tonometría, ¿cierto? Para que las operaciones sean flexibles o se desarrollen de una forma normal sin que hayan elementos que estén perturbando el proceso productivo de mi bien. En esa planta, ¿verdad? En el proyecto debe haber un programa de producción. Alguien que me lea, por favor, el programa de producción.
Programa de producción. Determinada la capacidad de planta, deberá establecerse el programa de producción, que dependerá, entre otros aspectos, de la demanda del producto. El programa de producción deberá establecerse para un plazo medio de producción de 5 a 6 años. No es recomendable que la capacidad de planta sea ocupada en los primeros años del proyecto a través del programa de producción. El programa de producción es una consecuencia del programa de ventas afectado por la variación de inventarios. Bien. A ver, en pocas palabras, no se produce a la alondra tolondra. De acuerdo a esa capacidad que tiene la planta, obviamente, si ya yo hice mi estudio, yo debería saber cuál es la capacidad que produce la planta, y de acuerdo a esa capacidad de producción de la planta, yo establezco un programa de producción. Ese programa de producción, ¿verdad? Ese programa de producción debe establecerse para un plazo medio de producción de 5 a 6 años. Pregunto, ¿este es corto, mediano o largo plazo? 5 y 6 años. ¿Quién me dice? A ver. Mediano plazo, profe. Mediano plazo. Teniendo en cuenta que la ¿Cuánto es? maquinaria puede durar 20 años. Muy bien, excelente. Sí, como contadores sabemos que la planta tiene una capacidad de desgaste de ¿cuánto tiempo? De 10 a 20 años. 20 años. Sí. Bien, entonces, esa capacidad de producción entre 5 a 6 años es a mediano plazo. De 1 a 4 años es corto. De 5 a 6 es mediano, y ya de 6 a 20 son, largo plazo. En este orden de ideas es necesario que yo establezca un programa de producción que sea consecuente con el programa de venta. Yo puedo producir y no se vende, ¿cierto? Yo produzco y vendo. ¿Ok? Bien. Dentro del proceso de producción, miren lo que tenemos acá. Dentro del proceso de producción hay tres elementos. El primero es el estado inicial, el segundo el proceso de transformador, y que da y por último el producto final. El estado inicial es la materia prima, los insumos, aquellos elementos que yo necesito para la elaboración de mi producto, de mi bien o de servicio. Los suministros son los recursos necesarios para realizar procesos de transformación. Los tengo, ¿verdad? La materia prima, insumos, suministro, elementos ahí que tengo. Luego, ¿qué? Hay un proceso de transformación, un proceso productivo, que es catalogado como el conjunto de operaciones, procesos o etapas que realiza el personal utilizando la maquinaria para transformar el producto, para transformar, los insumos, la materia prima. Y por último, llega un proceso final que es terminado a través de productos, de bienes, servicios o subproductos o residuos o desechos. De igual forma, como lo queramos llamar, el proceso productivo es necesario que nosotros lo conozcamos, que conozcamos a ciencia cierta cuál es nuestra materia prima, cuál es nuestro insumo, cuál es nuestro suministro, cuál es el proceso productivo que vamos a utilizar, si este es mejor o aquel, si este es más o menos eficiente, cuál es el proceso más eficiente, más eficaz, ¿verdad? Para la elaboración, transformación de la materia prima que yo tengo para convertirlo en producto terminado o producto final. ¿Ok? Bien. Dentro de los requerimientos de insumos, ahora, recuerden, para yo para yo tener en cuenta ese proceso de producción, ese proceso productivo, yo debo hacer unos requerimientos. ¿Qué es un requerimiento? A ver, ¿a qué le llamamos requerimiento? ¿Quién me dice? A ver,
¿Qué es un requerimiento? A ver, ¿a qué le llamamos requerimiento? ¿A qué le llamamos requerimiento? A ver. ¿A una solicitud? Sí. ¿Una solicitud de qué? ¿Solicitud de qué? Bien. A una solicitud de producción, ¿no, profe? De productos, para producirlo. Cuando hablo de producción, estoy hablando del proceso, ¿cierto? Pero cuando yo solicito, cuando yo requiero, ¿verdad? Estoy requiriendo unos insumos determinados que están dentro del programa de producción. ¿Ok? Es necesario que yo tenga en cuenta, determine cuáles son los insumos. Miren, la historia no sé si lo cuenta, pero en la Edad Media, perdón, en la Revolución Industrial, se cortaron todos los árboles que tú quieras. La Revolución Industrial impactó negativamente al medio ambiente del mundo, porque recuerden que las máquinas construidas eran a vapor y ¿qué consumía? ¿Qué consumían? Para producir, ¿qué consumían? ¿Cómo se llama? Madera. Y la madera estaba disponible, los bosques, y muchos lugares donde no hay árboles hoy en día son el producto de la devastación de esos árboles como materia prima para la producción de bienes y ser bienes, en este caso bienes a través de la revolución industrial. Las máquinas se construyen como son a vapor, miren, consumen el combustible que es la madera. En ese orden de ideas, hoy en día, la afectación que tenemos en la capa de ozono, la afectación negativa que tenemos a través que se está viendo en el cambio climático, es producto, en parte es producto de ese mal requerimiento, ¿verdad? De madera para producir bienes a través de las máquinas de vapor. ¿Sabían ustedes eso? Y fíjense una cosa. Hoy en día, la administración del recurso humano busca, requiere, necesita, pide empleados eficientes y eficaces, ¿verdad? Eficientes y eficaces. No los van a formar, que estén formados, ¿verdad? A manera de insumo para la producción de servicios, ¿verdad? La mano de obra se convierte en un insumo para la producción de servicios, de bienes y productos y servicios. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, o sea, si como proyectistas, debemos proponer proyectos, formular proyectos, y en esta parte de la ingeniería del proyecto, ¿verdad? En el estudio técnico es necesario que tengamos un muy buen programa de requerimiento que nos permitan determinar insumos y materiales necesarios de una forma estandarizada, que nosotros sepamos, o sea, que la empresa sepa con claridad qué necesita, cuánto necesita, qué necesita y cuánto necesita. Necesita materia prima X, Y, Z, así. Necesita, como es, suministros, recursos, necesita elementos, insumos para un proceso. ¿Y por qué es necesario este elemento? Porque, a ver,
cada proceso productivo deberá tener unos insumos o una materia prima, unos productos necesarios bajo la optimización de ese proceso para generar un producto, un bien, un servicio terminado de manera óptima. Bien. Dentro del análisis técnico, es necesario determinar las características físicas del proyecto, ¿verdad? Básicamente refiriéndose a las obras civiles de la infraestructura necesaria, prever el espacio para futuras ampliaciones. Siempre se piensa en el futuro, ¿verdad? Siempre pensar en el futuro, ¿verdad? Pensar en el futuro me permite a mí, pensar en el futuro me permite a mí estar en el futuro. Porque hay tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. El pasado no existe. El futuro es hoy. Perdón, el presente es hoy y el futuro es mañana. Pero el presente hoy pasará a ser que pasado y tu futuro pasará a ser presente. Pero entonces esto es progresivo. Cuando se está pensando en el futuro, me permite traer a ese futuro al presente. Lo construyo para estar siempre. Si yo siempre estoy pensando en el futuro, en el futuro, en el futuro, yo vivo en el futuro en función del futuro, aunque viva en el presente pensando en el futuro. Cuando venga el futuro ya yo lo tengo. ¿Me hago entender? A nivel de producción es así. Es necesario tener en cuenta la disposición de la planta en función del flujo y el volumen de producción requerido. Ahora, si yo ¿cuándo pienso en mi futuro? Cuando pienso en el cliente. Cuando estoy buscando las estrategias de saber, buscar información, qué quiere el cliente, qué busca el cliente, ¿verdad? El cliente siempre quiere más. Yo saber qué más quiere ese cliente. Cuando yo detecto, determino, analizo, interpreto a través de la información que me llega, ¿verdad? Mediante el análisis del mercado, yo detecto a mi cliente su comportamiento y luego ¿qué hago? Luego establezco mi producto, mi bien o servicio de acuerdo a las necesidades del cliente. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Aló? Preguntas, dudas. Ninguna, profe. Señor. Bien. Bien. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve lo que he venido hablando? ¿Cómo lo veríamos? ¿Verdad? Porque estamos hablando en teoría, muy bonito. ¿Cómo lo veríamos? ¿Cómo veríamos esto? Por ejemplo, esto lo podríamos ver de esta manera. A ver. Bien. ¿Cómo podremos ver esto? En términos, hablando de la ingeniería del proyecto. Bien, ¿sí lo ven ahí? Sí, señor. Bien, fíjense, ¿verdad? Fíjense. Bien, fíjate que estamos hablando del análisis del proyecto y surge una pregunta. ¿Con qué capacidad se instala? Debe iniciar su operación del proyecto y cómo deberá variar esta capacidad. O sea, el análisis del proyecto me ayuda, ¿verdad? Me ayuda a saber cuál es mi capacidad instalada, ¿verdad? ¿Cuál es mi capacidad instalada? Bien, por un lado, para iniciar la operación de mi proyecto y cómo deberá variar esta capacidad durante la vida útil. Bien, esto lo vemos de esta manera. El número de unidades producidas, ¿verdad? Durante el tiempo. Yo debo
A ver, aquí hay un elemento este gráfico nos habla de la capacidad, de la alta capacidad inicial al iniciar el proyecto. En el año primero o el año uno, ¿verdad? Se instala el proyecto y el año uno, al llegar al año uno, fíjense que viene hacia acá, que es el año cero. En el año cero es la puesta en marcha del proyecto. Hay unas unidades determinadas y a medida que va pasando el tiempo, yo debo aumentar ¿qué cosa? ¿Debo aumentar qué cosa? ¿El número de qué? Aló. De unidades, profe. Bien. O sea, miren, cuando, de acuerdo, a ver, yo instalo mi proyecto, ¿verdad? Y al instalar mi proyecto, ya yo sé, o sea, en el año cero, ya yo sé cuántas unidades debo elaborar en el año cero. A partir del año uno en adelante, ¿verdad? En estos 10 años, ahora pregunto, ¿cuánto es el tiempo de 10 años? ¿Corto, mediano o largo? A ver, díganme. Largo plazo. A largo plazo, muy bien. Entonces, en el largo plazo, a medida que yo voy hacia el largo plazo, yo debo, pregunto, aumentar o disminuir la capacidad de producción. Aumentar. Aumentarla, muy bien. Entonces, ojo, en teoría se dice, pero esto es real. O sea, yo cada mes debo vender más. Cada año debo vender más o producir más. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjate una cosa. Hay otro modelo. Este es un modelo de alta capacidad, ¿verdad? De capacidad alta. Y este es un modelo de capacidad que de expansión escalonada. Me está diciendo eh, que yo debo seguir aumentando, pero de escalón, de escalón en escalón. En el largo plazo, a 10 años, yo debo producir unidades, producir bienes, productos o servicios. A medida que va pasando el año, va pasando el tiempo, yo debo tener una capacidad ociosa mínima y una proyección de la demanda. Esto me ayuda a mí a saber y determinar las cantidades de unidades, bienes, productos o servicios que yo debo producir, ¿verdad? Yo debo saber cuánto produzco para teniendo en cuenta la satisfacción de la demanda. Bien. Bien, entonces fíjense esto. Pregunto, ¿cuál de los dos, este modelo o este modelo, en estos dos, aquí están los dos, modelo uno, modelo 2 y aquí están los dos modelos. ¿Cuál les parece mejor? A ver, interprétenme lo que están viendo, de acuerdo al estudio, obviamente, a la información que estoy obteniendo. A ver, Pues el modelo Profe, pues indica que adelante, a ver. Hagan el análisis, a ver. el modelo uno crece más rápido, ¿no? De pronto, pero pues de pronto es más difícil de llegar a ese punto, mientras que el modelo 2 va como más pausado, pero también llega como al mismo fin que el modelo uno. Bien. Muy bien, eso es una muy buena reflexión. ¿Alguien más? Adelante. Adelante.
¿Quién más? ¿Alguien más opina acerca de la relación de los dos modelos? A ver, Mm, pienso también igual que la compañera, me parece mejor el segundo, puesto que casi siempre en la mayoría de empresas el crecimiento ha sido gradual, dependiendo a ingresos, a ventas, entonces ha sido más escalonado que a diferencia del otro. bien. Lo que sí es claro, a ver, ¿alguien más quiere decir algo? A ver, bien. Independientemente de los modelos, del modelo que escojamos, ambos son efectivos y obviamente recuerden que, por ejemplo, el primer modelo es continuo y permanente. El escalón, el escalonado nos permite tener algunos descensos, mantener una línea de equilibrio, luego bajar y así sucesivamente. Pero ambos buscan el nivel óptimo de, de producir unidades por año, aumentando cada año. Obviamente que yo puedo elegir uno de los dos modelos de acuerdo a la capacidad de producción de la planta, de mi empresa, de mi proyecto, uno, y lo otro de acuerdo al comportamiento del mercado. ¿Ya? El mercado no siempre es igual, es irregular, entonces hay variaciones, hay alteraciones, sube, baja, etcétera. Es necesario tener en cuenta eso, ¿ok? Bien. Preguntas, dudas e inquietudes. Hay preguntas, hay dudas, hay inquietudes. Adelante, adelante, Mar. A ver, no hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes, propuestas, complementos. No, profe, todo es claro. Bien, bien. Bien. Vamos a colocarles un videito para cambiar un poco para cambiar un videito de 2 minutos, ¿verdad? Un videito que nos ayuda mucho a refrescar un poco
la intervención del profesor. ¿Están viendo ahí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora, ahí se ve, ahí se ve. Sí, señor. Bien. Bien. Yo quiero que alguien, por ejemplo, Bien. A ver, ¿se quedó claro? Sí. ¿Mejor? Sí. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver. Sí, profe, pues básicamente es como un resumen de lo que su merced viene dando en la charla sobre la ingeniería del proyecto, sobre la planta. Entonces, más que todo es como un resumen de lo que su merced ya ha venido hablando. Bien, bien, ok. Sí, por ejemplo, las ayudas audiovisuales nos ayudan mucho a mejorar, a afianzar nos ayudan a afianzar el conocimiento. Bien. Vamos a ¿qué? Hablar de de la actividad que tenemos para la próxima semana. A ver, preguntas relacionadas con, permítame presentarles un mapa mental del estudio. ¿Sí lo ven ahí? Sí, A profe. ver. Sí, sí, señor. Bien, entonces fíjate una cosa. Bueno, vamos a disminuir un poquito, ¿verdad? Un mapa mental
de el estudio técnico. Primero que todo, el estudio técnico está basado en un sistema de control que tiene que ver con el control de diseño, los subtemas y la calidad de los productos, en primera instancia. En segundo, del lado derecho, el tamaño de la planta. Como ya lo habíamos dicho, es necesario que tengamos en cuenta la demanda de nuestro producto, la tecnología de la planta y el cliente en el mercado, cómo se comporta el cliente. En tercera instancia, el proceso productivo, ¿verdad? El proceso productivo es fundamental porque nos permite saber qué tipo de materia prima vamos a tener, el diseño vamos a tener para elaborar nuestro producto, los procesos y los productos terminados que podríamos tener en un momento dado. Bien, el estudio técnico también nos va a permitir conocer la distribución del producto, cuáles van a ser los canales de distribución del producto. En segundo, el estudio técnico nos va a ayudar a establecer una organización de los recursos humanos, un plan, cuál es la mano de obra que vamos a necesitar. En tercera instancia, en lo que respecta a la maquinaria y el equipo, es necesario tener en cuenta que la maquinaria, primero debemos hacer un plan de adquisiciones de la maquinaria, conocer esa maquinaria, saber el tipo de mantenimiento que le vamos a establecer y los controles mensuales o periódicos que le vamos a hacer a las máquinas, herramientas. En séptimo, encontramos cómo se va a distribuir esa planta de acuerdo a la localización y al sitio donde tengamos la planta. Todo eso para que haya distribución de los procesos. En forma penúltima, es necesario tener en cuenta los costos de los suministros de la materia prima, ya sea que recordando que los costos tienen tres elementos: materia prima directa, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. Costos son directos e indirectos. Y por último, la localización. El estudio técnico nos va a ayudar a que, de acuerdo, teniendo en cuenta el estudio de mercado, el comportamiento de nuestros clientes en el mercado, los precios, los proveedores y todo eso, es necesario que la ubicación o la localización donde vamos a montar nuestro proyecto sea estratégica. ¿Estratégica para quién? Para el producto, para el bien, para el servicio, para los proveedores, para los clientes, ¿verdad? Para los trabajadores, para la mano de obra, para los suministros, ¿verdad? Por ejemplo, han habido proyectos que han fracasado porque les pareció muy lindo el lugar, pero a la hora pero no estaba bien localizado, puesto que la materia prima era difícil para llegar. La mano de obra probablemente puede ser difícil. Hay algunos materiales indirectos que no son fáciles de conseguir y tienen poco acceso. Y también la capacidad del producto a desarrollar. En este orden de ideas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un mapa mental del estudio técnico de un proyecto, ¿verdad? Teniendo los elementos básicos y preferenciales como segunda instancia. Entonces, en un proyecto, primero, el estudio de mercado y segundo, estudio técnico o ingeniería del proyecto. Esos dos elementos que hemos venido estudiando nos van a ayudar a que afiancemos, si alguien tiene el deseo, las ganas de montar un proyecto en el área que sea, cualquier servicio, etcétera, tenga en cuenta que este segundo elemento, después del estudio de mercado o el estudio técnico, lo va a ayudar a direccionar o a redireccionar el proyecto para que usted vaya teniendo una visión mucho más amplia.
de lo que contar, de lo que quiere hacer, de lo que quiere establecer. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. No hay preguntas, no hay dudas, no hay inquietudes, aportes, opiniones. No, profe. Bien. Profe, pues que es muy interesante identificar todas las fases de alguna manera que componen un estudio de mercados. Yo, si vi el trabajo, pues lo hicimos como usted nos indicó hace 8 días en la producción de la prenda que nosotras pues tenemos como idea de negocio. Entonces, Sí. poder identificar el tema de la producción, de los suministros, de cómo funcionaría una planta, pues a mí me parece, son temas que no había visto y me parece que es muy oportuno para lo que pretendo hacer, ¿no? Como con mi proyecto de vida. Ok, ok, excelente, muy bien. Yo quiero manifestarles algo acá, y es que yo quisiera montar una chatarrería, pero no una chatarrería común y corriente, sino, ¿cómo les digo? Sí, o sea, generalmente es una chatarrería, pero yo quiero llevarlo a un nivel mucho más técnico, más allá. Bueno, en fin. Y creo que lo voy a, lo voy a lograr, teniendo en cuenta que con estos conocimientos que uno adquiere o que viene adquiriendo día a día y nos conducen a tecnificar cualquier idea de negocio que podamos llevar a cabo. A ver, otro comentario, otra opinión. A ver. Otra opinión. Bueno, si no hay opiniones, ahí todo está claro, entonces a ver, recuerden que les había dicho que vamos a llamar por lista. Tengo 25 estudiantes. 25 estudiantes. No sé qué le pasa a los otros. ¿Hoy qué día es? 29. 29. Sí, señor, 29. Voy a llamar por lista. Vamos a... Si hay alguien que me escribe por el chat, me avisa. ¿Ok? Bueno, sí, señor. Permítame que... Bueno. Bien, entonces participantes. Bien, vamos a empezar a llamar por lista. A ver, Alejandra Lorena Yaima. Alejandra Lorena Yaima. Jóvenes investigadores, muy buen día.
Bien. Andrés Felipe Pinto. Sí, señor, presente. Ok, Andrés. Muy bien. Angie Dayana Barbosa. ¿No está? Bien. Tres, cuatro. Angie Caterine Medina. Presente, profe. Muy bien. Brian Arturo García. Brian Presente. Arturo García. Ok. Bien. Camilo Andrés Campos. Profe dijo en el chat que presente. Ok. Diana Carolina Giraldo. Diana Carolina Giraldo. Fabián Triana. Presente, profe. Bien. Giovanna Carrillo. Profe escribió por el chat. Ok. Gonzalo Malgón Pérez. Malagón, profe, presente. Ok. Harold Caro Parra. Presente. Muy bien. Heidi Yajaira. Profe, es que tiene problemas de conexión, pero ahí está conectada. Es que no puede contestar, creo. No sé, creo que tiene problemas de audio. Heidi Brigitte. Presente, profe. Bien. Heidi Brigitte. Heidi Brigitte. Aquí, Heidi Brigitte. sí, señor. Bien. Bien. Howard. Howard. Ay, hombre. Howard. José Domingo. Presente, profesor. Howard no me contestó, ¿verdad? Profe, es que Howard está, buenas noches, Howard tiene dificultades con el internet, pero sí le está poniendo cuidado. Karen Juliet. Y a mí ya me llamaría, profe, yo soy Jefferson Peña. Karen Juliet. No, Jefferson. No te han llamado, Jefferson. Bien. Otra Karen Juliet. Sí. Profe, pero ¿a cuál de las dos llamó? Ambas.
A Karen Juliet y a Karen Juliet. Karen Juliet Francia León. Y Karen Juliet Quintero Murcia. Presente. Ok. Bien. Caterín Tatiana Giral. Karen Tatiana. Caterín Tatiana. Bien. Kevin Steven. Presente. Muy bien. Bien. Laura Maribel. Presente, profe. Bien. Leslie Adriana. Presente, profe. Lisette Daniela. Presente, profe. Lisette Daniela. Luis Alejandro. Presente, profe. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Magnolia Sánchez. Presente, profe. Presente, profe. ¿Me escucha? Presente, Muy profe. bien. Oscar Arley. Ya, ok. Presente, profe. Hola, Ximena. Presente, profe. Paola Ximena. Rosa Liliana. Presente, profe. Sandra Esperanza. Sandra Esperanza. Wendy Caterine. Presente, profe. Jefferson Peña. Sí, señor profe, presente. Ok, muy bien. Bien. Ok, jóvenes, entonces, bien. Profe, Vamos a hablar. Dime. profe, qué pena. Es que yo no supe si sí tomó mi llamada lista porque le contesté como 3 veces y no supe. ¿Tú eres quién? Paola Ximena. Magnolia, no, Magnolia Sánchez. Sí, claro, te tomé la asistencia. Ah, listo, profe, gracias. Qué pena. Bien. Ok, entonces, a ver, ¿hasta qué hora es nuestra clase? Perdón. ¿Aló? Profe, qué pena, Paula Jimena, ¿sí la tomó? Es que me nombró otra vez. Paula Jimena, sí, claro. Profe, hasta las 8:10, 8:15.
Bien. Bien, entonces, ok, vamos a mostrarles, vamos a mostrar, ay, bendito sea Dios. Em, Profe, perdón, antes de que siga, lo que pasa es que quería dígame, preguntar las fechas de las tareas o de las actividades, perdón, están muy diferentes a la realidad. No, no pasa nada, no hay problema. ¿cómo así muy diferente a la realidad? Bueno, no sé si a todos les pasa, pero a Sí, mí, profe, digamos, lo que pasa es la que, tarea de ayer se subió con 6 días de diferencia. sí, es que el profe le colocó para entregar desde el 22, pero le colocó esa fecha, fue como fecha límite, aunque la dejaba subir el 28, pero entonces nos quedaba como retardada, como si la hubiéramos entregado fuera del tiempo. Ah, no, ok, perfecto. Independientemente que les diga que 6 días restantes o 2 días restantes, algo así, ¿ya? ¿Aló? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor, estamos escuchando. ¿Aló? Bien, independientemente que les diga eso, yo siempre lo doy 3 o 4 días para que las vayan subiendo. Le pongo el acceso para que lo vayan subiendo. Entonces, yo lo pongo, por ejemplo, en el día de hoy y la clase, y hay que subirla, por ejemplo, el martes. Él te va a decir que tienes 3 días retrasada porque la coloqué desde el día de hoy. ¿Me hago entender? Pero no, si tienes el espacio Sí, para profe. subirla, súbela. Porque Sí, el profe. último día que es el que cuenta. ¿Ok? Ah, bueno, Sí, bueno, sí, profe. señor. Pero lo que pasa es que hay fechas que dicen septiembre y eso. A eso es lo que se refería la compañera. Digamos que no dice como la que había que subir, por ejemplo, el martes. No decía 27, sino decía 22. Sin embargo, pues cuando usted mira la ¿22 de actividad, qué? dice fecha 22 de octubre. ¿Sí? Pero cuando uno abre la actividad, ya cuando le da clic en la actividad, ahí dice, esta actividad puede ser subida hasta el 28 de octubre de 00. Bueno, ahí tenía una hora. ¿Sí? Entonces a eso. Y las Sí, así fechas es. y las actividades que vienen adelante tienen fecha de septiembre. Entonces esa es la confusión que le genera a uno. Pero pues bueno, ya sabemos que es Sí, todos los claro, ya. martes 11:59. Bien, entonces voy a habilitar la semana 3 de la actividad 3. ¿Qué día es hoy? Hoy es que Jueves 29, 29. ¿verdad? 29 de octubre, bien. Está habilitada desde hoy, ¿ok? Desde las 00. Las 00 son las 24 horas a partir de hoy, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Fecha de entrega. Es el martes, se supone. Sí, martes es 27, 3, ¿verdad? no, el martes es 3 de noviembre. Habíamos quedado en todos los miércoles. No, Sí, compañerita. Profe, ¿y no creo que puede Sí, sí. colocar profe, ahí todos la los fecha de miércoles. cierre? La fecha de cierre y no la fecha en que inicia la actividad, pues como para que no nos quede retrasada. La fecha límite. Sí, señor. Sí. Sí, No, profe, pero no habíamos se quedado preocupen. miércoles 12 de la noche, habíamos quedado todas las actividades. Sí, El ayer. miércoles, ¿qué día es? 4, ¿verdad? Bueno, 4, listo. Bueno, entonces para el 4 de octubre, ahí se los estoy colocando De noviembre, profe. para que, eso sí, de noviembre, ve que ya esto se acabó. Sí, de noviembre. Bien, ¿a qué hora? Se las voy a colocar A las 3 de la 6, mañana. ¿6 de la tarde? Uy, no. a las 6 de la mañana. Entonces el 5, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo? Si me se dice que Fecha de es entrega, 4 de 4 de noviembre. noviembre a las 6 de la mañana.
O sea, nos toca entregarlo al martes. A partir de las 6 de la mañana. Ah, ya. Ahora me confirman, a ver, espérense un momentico, ahora me confirman, entran y me confirman. Se acabó. Bien. A ver, me confirman, por favor. Ya miro, profe, le cuento. ¿Me confirman? Bien. Profe, está para el miércoles 4 de noviembre a las 6 de la mañana. O sea, esa es la fecha límite a las 6 de la mañana. A ver, ¿cómo lo ven ustedes? Pues que está muy temprano, profe, ¿no? Pues digo. Pues es que generalmente siempre las No, y dejan a las que 11:55, entregas ¿no? después del miércoles 11 de la noche. Profe, sí, o sea, quedó la fecha límite a las 6 de la mañana, no desde las 6. Entonces no quería que ahí donde colocó las 6 nos haga el favor y coloque las 11:59 p.m. O sea, todo el día. Pues, profe, ves que por lo general sí las actividades las dejas hasta las 11:59, 11:55. No, ahí está hasta esa hora. Dice que no permite entrega después de las 23:59. Si miran bien, está hasta esa hora. Sí, ahí está bien. Ahí está bien, profe. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Está bien así? Sí, porque dice que no se aceptan entregas después de las 23:59, o sea, después de las 11:59 de la noche. No se aceptan entregas. ¿Sí? Entonces creo que ahí está bien, profe. No sé si mis compañeros vieron esa parte. Está bien la cosa, ¿no? Sí, estamos bien, ¿verdad? Dice, tiene 5 días, 9 horas. ¿Está bien o no está bien? Claro que está bien. Dice que fecha de entrega, 4 de noviembre del 2020 a partir de las 6, ¿no? ¿Sí está bien así o no está bien? Sí, profe. Sí, Hijos, señor. contesten. Sí, profe, sí, señor. Vale, ok. Bien, entonces, bueno, ya listo, esa es la actividad. Bueno, ¿en qué consiste la actividad, hijos? Bien, el estudio técnico. Esta actividad se debe entregar de manera colectiva, en grupos, que conformarán para realizar. No se preocupen por los grupos, que yo los armo, ¿vale? De acuerdo a los que me enviaron. Dice que debe haber un cuadro de resumen con los componentes técnicos de los proyectos. El componente del estudio técnico. ¿Cuáles son los componentes del estudio técnico? Los que le mostré y otros más. ¿Sí? ¿Aló, hijos? Sí, señor. Bien. Bien. Defina la capacidad máxima de producción. O sea, la capacidad máxima de producción quiere decir, hoy es 29, ¿verdad? Bien. Jueves 29. Bien. La capacidad máxima de producción. Por ejemplo, en el caso de la dama que quiere hacer sus aretes o bueno, en fin. Ella ya hizo un estudio, dirá, bueno, voy a producir 30 collares, 40 manillas, etcétera, de acuerdo a la clientela, a la demanda que tenga. Entonces,
ella debe saber cuál es su capacidad máxima de producción. Se puede producir 30, 40, 50, 60, etc. Tener la claridad del volumen que es posible alcanzar en condiciones singulares de producción. O sea, en condiciones singulares significa a la producción normal. Bien. Tener presente las condiciones técnicas ideales de producción. Por ejemplo, si ella va a tener, en este caso ella lo puede hacer en un cuarto, bueno, en fin, donde los haga. Eso hace las veces de su planta. Ella debe tener la claridad si las condiciones técnicas para la elaboración de sus collares son óptimas. Bien, el espacio geográfico, la maquinaria, el equipo, bueno, en fin, los elementos que necesite. Evidencia el procedimiento técnico para elaborar los bienes, o sea, cuál es el proceso productivo que usted va a utilizar, ¿verdad? Elabore un mental o un organigrama o un flujo de procesos o un mapa de procesos que le ayude, o un organigrama, un flujograma que le ayude a establecer la forma como usted va a construir el producto. Primero esto, segundo esto, tercero esto, etcétera. Así. Bien. Presente las razones que fundamenten la elección de las obras físicas. Esto quiere decir si es necesario ampliar, etcétera. O si no, se deja así. Exponga el tamaño, proceso, localización del proyecto. ¿Dónde queda? Ciudad de Bogotá, la avenida tal, calle tal, con carrera tal, en la casa tal, apartamento, casa, bodega, etc. Bien, debe tener claridad frente a su producto, que lo tenga claro, ¿verdad? La unidad de medida, si usted elabora por kilo, por unidad, por 2, por 3, etcétera. Cantidad de gramos, etcétera. Bien, defina los servicios públicos que necesita. Si necesita agua, luz, gas, ¿sí? Profe, disculpe, qué pena. Es que tenía problemas ahora con el audio. No sé si queda en la asistencia. Qué pena con usted. Pega un nombre. Heidi Ayala. No sé por qué estaba presentándome aquí fallas, pero ya logré volverme a conectar y logré hablar. Bueno, eso generalmente se pide al final de la clase, ¿ok? Porque estoy explicando. Sí, señor, gracias. Bien, defina los servicios públicos que se utilizan, agua, luz, gas, etcétera. Concluye ya la actividad y socialice, haga un resumen. Bien. Ese es un breve estudio técnico. Lea el material, lo analiza, lo interprete, socialícelo con sus compañeros. Una cosa importante, por favor, me van a trabajar bajo la norma APA. Todo trabajo debe tener una introducción, conclusión, ¿verdad? Una introducción, una conclusión, la letra, etcétera, bajo la norma APA. Recuerde que si no lo tiene bajo la norma APA, le va a quitar puntos. ¿Ok? Preguntas, dudas, inquietudes. Bien, en pocas palabras, la actividad, para la tercera actividad consiste en aplicar lo que hemos venido aprendiendo en el día de hoy. ¿No hay preguntas? Listo, profe. ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Aportes? ¿Gratitudes? ¿Quejas? ¿Reclamos? Una pregunta, sí, tengo una pregunta. En cada actividad nos basamos bajo un mismo producto o bajo una misma empresa, o podemos enfocarnos en diferentes aspectos. Bien, acuérdese. Bien. La primera clase, hace 15 días, pregunté yo, ¿cuál es su idea de producto? ¿Cuál es tu idea de negocio? Ya, esa idea de negocio
A ver, Jesús, José, ciérrame el micrófono, por favor. Les dije, piensen en una idea de negocio. Unos pensaron en un outsourcing de contabilidad, otros pensaron en aliados, bueno, etcétera. Otros, bueno, bien, diferente. Si usted tiene una idea de negocio, esta es la oportunidad que usted tenga de hacer el trabajo teórico de la clase y aplicarla a su idea de negocio. Pero si usted no lo tiene, usted puede coger un ejemplo. ¿Cuál le gustaría trabajar? Lo que a usted se le ocurra. Y con esa idea de ya sea un bien, un producto, lo que usted quiera, llévelo hasta el final. Si algún día usted se enamora de esa idea, ya tiene idea consolidada. Y si no le gusta esa idea y le gusta otra idea, haga lo mismo que hizo con la idea, pero ya la tiene. Haciendo todo. ¿Para qué va a coger una cosa, un trabajo, por ejemplo, el estudio de mercado de una cosa, el estudio técnico de otra? Diga usted. La idea, jóvenes, es que el estudiante adquiere las competencias porque todo lo que se analiza aquí es lo que va a la vida real, lo que se aplica en la vida, ¿ok? Bueno, jóvenes Ok, profe, apreciados, gracias. O sea, seguimos la muchas secuencia, gracias a tomamos la todos. misma Dios les idea. Sí, Gracias, señor, profe. así es. Hasta luego, que Muchas estén bien. gracias. Dios les bendiga mucho. Cuídense. ¿Vale? Listo, profe, Profe, gracias. muchas gracias. ¿Vale? Profe, qué Bien. pena lo molesto con lo de la Gracias, profe. asistencia. Tapada solo 700 pesos. Rexona no te abandona. Dime, Profe, yo también. Heidi Diana Plena Ayala. Giraldo dime. y Heidi Ayala. Espera un momentito. Espera un momentito. ¿Diana qué? Diana Carolina Giraldo. Diana Carolina, ya te había puesto la falla. Gracias, profe. Gracias por todo, profe. Hasta luego. Gracias, profe. ¿Quién Hasta más? luego. Heidi Ayala, profe. Heidi, ok. Ya te había Profe, yo puesto tengo la una, falla. profe, yo tengo una Pregúntame, preguntita. Gracias, Profe, profe. pregúntame. la actividad hay que subirlas cada uno a la plataforma. La vamos a montar